Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Desde el Pie. En este caso continuamos con las entrevistas de manera virtual. Ya vamos a presentar al invitado de hoy, pero sí queríamos avisar que en este caso vamos a hacer uso de las bondades que nos da la tecnología en ciertos casos, porque vamos a establecer una comunicación internacional. Nosotros venimos en el programa, obviamente, con un tema obligado que tiene que ver con esta pandemia, con esta emergencia sanitaria, y venimos charlando sobre el momento crítico que estamos atravesando en nuestra región. Se viene haciendo eje en la responsabilidad individual. En este último tiempo se viene haciendo mucho hincapié desde las campañas oficiales en que se apela a la responsabilidad individual, y nosotros creemos que de todas maneras la responsabilidad es colectiva. Entendemos que hay acciones individuales que repercuten en el total, que repercuten en toda la población, pero la responsabilidad es colectiva. Digo, esto de instalar la idea de que la responsabilidad es individual, me parece que tal vez se queda un poco corto en este sentido. Yo entiendo a qué apuntan las campañas, pero quería remarcar esta cuestión que para nosotros lo fundamental es entender que la salida nuevamente es colectiva, que solo no se salva a nadie. Quería aportarles un dato, por si no lo han escuchado, a Ernesto Kaufmann, que es investigador principal de CONICET. Y él ha calculado que por las medidas que se tomaron en nuestra región, de no haberse tomado esas medidas en términos sanitarios, hoy tendríamos 3.400 casos más de contagios de los que ya tenemos, que son un montón. Pero esto es interesante ponerlo también sobre la balanza a la hora de apelar justamente a esta cuestión del cuidado colectivo. Decía esta cuestión de la región y lo local para ir abriendo el lente con el que estamos mirando la realidad, porque venimos hablando de la ciudad, venimos hablando de la provincia y obviamente del país, pero claramente es una pandemia que está asolando al mundo entero, y a nosotros nos interesaba en este caso ampliar, como decía, el lente y focalizar en una cuestión regional. Vamos a hablar de algunos países de América Latina, de cómo están atravesando este momento en términos sanitarios, sociales, políticos, económicos, y para eso decía que tenemos un invitado, un entrevistado que nos va a estar recibiendo desde Venezuela. Así que si les parece, nosotros presentamos a quienes hacen posible que este programa salga al aire y ya nos metemos de lleno con el invitado. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bueno, y ahora sí, ¿no? Lo que prometíamos, este invitado para nosotros de lujo, que ya lo voy a saludar al aire. Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, por acá muy bien. Y ahora hago la presentación formal. Marco Teruggi es sociólogo, es periodista y es corresponsal en Venezuela. Hace varios años tengo entendido que estás viviendo allá en Venezuela, donde en este momento nos estás recibiendo con esta comunicación. Y por eso quería preguntarte cuál es hoy la situación sanitaria en Venezuela, enmarcando con una cuestión, digo, numérica, y aclarando que este programa que está saliendo sábado a la tarde fue grabado el jueves pasado.
cuando en Venezuela se reportaban en total de casos de contagio, vos mirás corrigiendo, 74.300 casos aproximadamente y 628 fallecidos. Esto da una tasa de letalidad del 0,84%, si no me fallan los cálculos. Te quería preguntar cómo es que se explican estos números y cómo está hoy la situación en Venezuela. Bueno, en primer lugar recordar a la audiencia, o contar, mejor dicho, porque muchas veces lo que pasa en Venezuela no se conoce en absoluto, que acá se comenzó la cuarentena una semana antes que en el caso de Argentina. Entonces ya hemos pasado los 6 meses y medio en un esquema, digamos, que en un primer momento fue muy estricto y luego, como en muchos otros casos, se ha ido trabajando en base al escenario social, económico, sanitario, y ahora se está en un sistema de flexibilización. Hay una semana de cuarentena estricta y una semana de flexibilización. Entonces va y viene por semana, y por el momento el resultado ha sido bueno en cuanto a las reacciones, y la curva se sigue manteniendo bajo estabilidad. Hubo un momento de pico, es cierto, en los meses pasados, pero en general no ha habido un desborde de la situación sanitaria como sí la hubo en otros países de América Latina o como la sigue habiendo en varios estados de Estados Unidos. Acá creo que hubo varias claves para explicar eso. Primero, la cuarentena, efectivamente. Luego, una política muy fuerte de trabajo preventivo de salud, ¿no? Acá hay una estructura que tiene mucho tiempo desarrollado en cooperación con la misión médica cubana, que tiene que ver con los médicos que van en los barrios y recorren en lo que se llama el casa por casa, o sea, van casa tras casa hablando con los vecinos, con las vecinas, a ver si alguien tiene síntomas, si alguien tiene alguna posibilidad de tener coronavirus, al cual se le hace un test, y además viendo si hay patologías que pueden agravar el caso de que esa persona termine con el virus. Entonces, esa política permitió que hubiera, digamos, una pedagogía ante la enfermedad, un acercamiento a la población y a su vez un trabajo con datos, ¿no? Datos duros, es decir, encuestas donde la gente puede decir me siento mal, tengo tal síntoma, y se va a ver esa persona, y todo el tratamiento ha sido desde el inicio gratuito, tanto el test rápido como el PCR, que es el hisopado, como la internación en caso de ser necesario, los medicamentos, ¿no? Esto en una situación de un país que tiene desde hace ya tiempo un retroceso económico marcado por varios factores juntos, pero quiero decir que de concreto no tenía una, digamos, situación favorable para hacer frente, pero reforzó con mucha potencia su alianza con China, que envió médicos, que envió insumos médicos, que envió para reforzar los hospitales, su relación con Cuba, que volvió también a reforzar su vínculo en términos médicos con Venezuela, con envío de brigadas especiales, envío de maquinaria, de medicinas, y con Rusia. Por lo tanto, ese conjunto de factores hizo que se pudiera contener lo que es muy claro si uno ve a los vecinos de Venezuela, digamos. Al lado está Brasil, al lado está Colombia, sí. En ambos casos una situación muy difícil, y acá con tanta, digamos, contexto desfavorable, un bloqueo económico, amenazas, etcétera, etcétera, por ahora, ya más de 6 meses y medio después de la cuarentena, hay, digamos, una situación compleja, pero bajo control. Sí, es muy interesante el panorama que pintás. Justamente vos no estás viendo la pantalla nuestra, pero estábamos pasando algunas imágenes de las misiones médicas cubanas en Venezuela, justamente. Y te quería preguntar un poco más para que ahondes sobre ese tema. Vos publicaste hace unos días una nota que se llama Lecciones de la Medicina Cubana para el Mundo, el caso de Venezuela, y ahí das cuenta de alguna manera esta cuestión que tiene que ver con, corregime si me equivoco, unos más de 20.000 médicos y enfermeros cubanos que están y que vienen trabajando en esta contención, digamos, del COVID-19, concretamente en Venezuela. Me interesaba que por ahí, si podías contar un poquito la forma de trabajo, ¿no? Esta cuestión, hablaste hace un ratito, nombraste el tema de la pedagogía de la enfermedad, que entiendo que es la pedagogía del cuidado. Nosotros la semana pasada en este mismo programa entrevistamos a un médico generalista de acá de la ciudad de Rosario, porque acá en Rosario sabrás que la salud está descentralizada y que eso hace que en cada barrio, en cada comunidad haya
un centro de salud. O sea, ese sistema de salud pública en Rosario está aceitado y tiene esos niveles de contención como en pocos lugares de nuestro país. Por eso quería ver si había un correlato, o quería que nos puedas contar un poquito cómo es esa dinámica de estas brigadas. Bien, bueno, primero recordar que acá hace 15 años oficialmente, o 17, que está la misión médica cubana, ¿no? Que ha sido un trabajo de alianza entre dos procesos políticos y han venido miles y miles de médicos a instalar diferentes estructuras de salud dentro del país, ¿no? En diferentes niveles. El nivel 1, que es el primario, que es lo que se llaman los consultorios barrio adentro. Como dice el nombre, adentro del barrio popular está el médico habla con la población, recorre. Después están los centros de diagnóstico integral, que son un segundo nivel de salud, donde ahí ya hay más estructura para hacer, no sé, puedes hacer una consulta oftalmológica, análisis, tratamientos, cirugías, etcétera. Y los centros de rehabilitación integral, ¿no? Son dos niveles y luego están los hospitales públicos. Eso tiene años de desarrollo y en este contexto, ante la pandemia, eso fue reforzado con envío de nuevos médicos. Acá vinieron las brigadas Henry Reeve, que son las brigadas médicas cubanas que hemos visto recorrer en esta época de pandemia, que estuvieron en Italia, en España, digo, para decir los lugares más emblemáticos, es decir, al corazón de lo que serían los países más fortalecidos en su sistema de salud. Ahí fueron las misiones cubanas, de hecho están ahora nominadas para el Premio Nobel de la Paz y también han venido a reforzar. Entonces, el sistema es el siguiente: está el centro de diagnóstico integral, el barrio adentro, donde está la base, si se quiere, de operación de los médicos. Ahí trabajan, ahí atienden, ahí internan a pacientes con COVID y todos los días salen al barrio cercano, ¿no? Cada centro está en una zona popular o incluso también en centros adinerados de las ciudades, por eso no es una cuestión que es para pobres o para clase media o para ricos, el que quiere va. Y salen a recorrer y hablan con los vecinos, le preguntan cómo están, qué tienen, qué síntomas, etcétera. Y si alguien presenta un síntoma, lo envían al centro de diagnóstico integral, le hacen la prueba y si da positivo, ahí mismo lo internan y le dan las medicinas necesarias en caso de ser eso lo requerido. Además, en el caso de Cuba hay mucho desarrollo de esa medicina, justamente para hacer frente a los síntomas del COVID, digamos. Hoy no está la vacuna, no está el medicamento que mate el virus, pero hay medicamentos que hacen que la dolencia sea más leve. Bueno, en eso Cuba tiene mucho desarrollo y por lo tanto permite, digamos, que el tratamiento, la situación sea, digamos, tomada bajo control desde el inicio. Contra eso hay gente, digamos, de la derecha que ha hecho campañas diciendo que es mentira, que la situación no es así, que los números son falsos. Bueno, yo pondría como ejemplo, desgraciadamente, lo que pasó, por ejemplo, en Guayaquil, en Ecuador, donde cuando fue el auge del COVID-19 había fallecidos en las calles. Eso pasó también en Bolivia, en la zona de Beni. O sea, cuando la situación no es como se dice que es y colapsa y la situación es crítica, es imposible que se esconda, ¿no? Y acá no ha pasado en ninguno de los niveles. Y entonces ha demostrado que con una voluntad política, una capacidad y un acumulado histórico como el de Cuba, que también presenta muy buenos números ante la pandemia, se ha podido construir una respuesta y se espera que acá también sea un espacio para prueba de la vacuna rusa. Y del otro lado, con Cuba, están ellos ensayando su propia vacuna, que es la vacuna soberana, que según han dicho, en febrero ya debería estar lista. Hay datos muy interesantes que vas tirando y desde este lado vamos anotando. Te quería sacar un segundo, que en realidad no te sacaría tanto, para preguntarte qué análisis haces de esta construcción discursiva en relación con cuando se habló en Argentina, ¿no?, de la posibilidad de que vinieran misiones médicas justamente de Cuba. Digo, no faltaron aquellos sectores que son un poco los mismos de siempre, que dijeron que íbamos camino a Venezuela si eso pasaba, pero también son estos sectores que también referencian a Venezuela, se ve que la tienen como muy presente, cuando por ejemplo se anunció la expropiación trunca finalmente de Vicentín, cuando también se habla del impuesto a las grandes fortunas. Siempre es como que hay un latiguillo, una frase recurrente, que es esto de la Argenzuela, de que vamos camino a esa dictadura. Y te quería preguntar qué análisis te merecía esto de bueno, ser tan nombrada, ¿no?, este país, esta nación, por un sector.
Sí, primero no es nada original, digamos, Argenzuela, Chilezuela, todos son algo de Venezuela, digamos. Eso es un mecanismo que también ha tenido mucha fuerza en España, digamos, que funciona como una suerte de acorralamiento, digamos, ¿no? Se ha construido durante mucho tiempo una narrativa, un relato repetido en muchos formatos, en dirigentes políticos, en diplomáticos, en medios de comunicación, en series, etcétera, que fueron construyendo esta idea de que Venezuela es lo peor que puede suceder, por lo tanto nadie quiere parecerse a Venezuela y todo aquel que diga que Venezuela puede presentar alguna idea interesante pasa a ser rápidamente demonizado y funciona como un dispositivo, digamos, ¿no? Un dispositivo que además ni siquiera es real, digamos. ¿Real en qué sentido? Vos nombrabas Vicentín recién. Bueno, si uno ve Venezuela, digo, para ser un poco serios en el debate y no lo que hace la derecha, Venezuela hace años que no está planteando una política de expropiación, digamos, está planteando otro tipo de debate, de hecho, cómo atraer capitales en un momento de bloqueo económico. Ese es el debate de Venezuela hoy. Pero digo, esto está muy presente como un mecanismo de política internacional y de política interna. Voy a poner un ejemplo que pasó en estos días, por ejemplo. Ahora en Venezuela, el 6 de diciembre, hay elecciones legislativas. Entonces había un debate acerca de quién reconoce la elección y quién no reconoce la elección, y en particular si la Unión Europea iba a reconocer o no la elección, lo que le daría una legitimidad que evidentemente Estados Unidos no quiere que tengan la elección. Bueno, ante eso hubo una serie de actores de la derecha latinoamericana y española que redactaron una carta. Estos actores son, bueno, en Venezuela las fuerzas más abiertamente golpistas que piden la intervención, de Argentina firmó Patricia Bullrich, de Colombia Álvaro Uribe, Vargas Llosa de Perú, Vox, Partido Popular, PP, en España, digo, las principales fuerzas de derecha articuladas que hacen muchas operaciones en este sentido, para enviar una carta a la Unión Europea para decir que Borrell, que es el canciller europeo, estaba conduciendo mal la gestión europea y que había que desplazarlo. Pero no solamente Borrell, pero sino también el gobierno español. Entonces, en un mismo disparo intentaban alcanzar a Borrell y al gobierno español, es decir, al PSOE y a Podemos, que es una política motorizada por el PP, Ciudadanos y Vox, que son los partidos de derecha de España. Entonces, Venezuela siempre sirve para las dos cosas, para posicionarse internacionalmente en una suerte de alianza discursiva de las derechas, pero también para hacer política interna, también como mecanismo para ver si con eso se puede golpear en algún momento a un gobierno. Y eso, digamos, a estas alturas yo diría que es algo muy conocido, pero que sigue siendo en gran parte efectivo. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucho desconocimiento sobre lo que pasa en este país. Hay como cierto temor a nombrar, a hablarlo, a meterse en algunos debates. También yo diría hay una limitación muy fuerte desde el gobierno venezolano, pero más que el gobierno en general, el chavismo, que es mucho más amplio, complejo y heterogéneo que el gobierno, para contar lo que está pasando. O sea, no se ha logrado estructurar una política de comunicación para revertir eso. Tampoco es que sea fácil hacerlo, digo, se está combatiendo no solamente al Grupo Clarín, sino a la Red Globo, sino a todos los grandes grupos concentrados mediáticos de los países, a los grandes grupos estadounidenses, digo, a toda una estructura de construcción de sentido que va atacando objetivos en simultáneo. Hoy Venezuela es objetivo, el gobierno de Evo Morales lo fue con el golpe de Estado, hoy lo es el gobierno argentino, las narrativas se parecen mucho y todo eso está articulado. Venezuela es la punta de lanza de eso y es, digamos, el espacio donde pegar sistemáticamente. Bien, clarísimo. Sí, vos venís nombrando, ¿no? Venimos hablando de Venezuela, pero también venimos hablando de Cuba, nombraste a Bolivia, y ahí me quería detener con esta cuestión, ¿no? De volver a los números que siempre, digo, pueden ser, o sea, puede ser escaso, digamos, el análisis, pero sí puede ser un punto de partida. Para no comparar, digo, peras con manzanas y para hablar de países que tienen poblaciones similares en términos de cantidad de habitantes, yo traía esta cuestión de que Cuba tiene 11 millones de habitantes. Y al jueves pasado los números de contagios eran 5.597 y 122 fallecidos. Mientras que en Bolivia, que también tiene 11 millones de habitantes, y por eso digo, me permitía, si se quiere, esa comparación, digo, al margen de que no es únicamente, ¿no?, el único factor, pero sí estamos hablando de dos países que tienen la misma cantidad de habitantes frente a los 5.500, casi 5.600 contagiados de Cuba. Bolivia tiene 135.000 contagios
y 7.965 muertes contra las 122 de Cuba. Entonces, ¿qué análisis podemos hacer ahí comparativo en términos de estos dos países que en términos poblacionales o numéricamente son similares, pero después con el tema del COVID, bueno, la situación es tan disímil, ¿no? Bueno, me parece primero en el caso de Cuba, como veníamos hablando, que lo que se puso en marcha es todo un acumulado y una concepción de la salud que es, digamos, la columna vertebral, si se quiere, o una de las columnas vertebrales de la Revolución Cubana. Yo el otro día entrevistaba al jefe de la misión médica cubana en Venezuela y le preguntaba, bueno, ¿y por qué el ataque tan fuerte a la misión cubana? Y a los médicos cubanos que van por el mundo, que de hecho los había en Bolivia y los echaron, los había en Brasil y los echaron, los había en Ecuador y los echaron cuando llegaron gobiernos de derecha. Y él me decía, bueno, porque la salud es, digamos, lo que más puede mostrar Cuba al mundo. La salud, la educación, digo, son los emblemas de la revolución y han logrado desarrollos que ningún otro país de la región ha logrado, y esto me parece que es central decirlo, digamos. Es una suerte no de materia saldada, porque nunca se termina de saldar, pero de un acumulado histórico que ha, digamos, dotado de prestigio a Cuba, y por eso tanto ataque diciendo que no son médicos, que son agentes de inteligencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí lo que hay es una respuesta de ese sistema muy desarrollado en una situación concreta de pandemia que le permite además exportar médicos, medicinas e insumos para esta situación. En el caso de Bolivia hubo una suerte de diferentes escenarios que se cruzaron. Primero, recordemos que es un gobierno de facto, es decir, un gobierno que está ahí, producto de un golpe de Estado, de una presidenta que se autoproclamó, que es Áñez, y que, digamos, lo que ellos están viendo desde que tomaron el control del poder político es cómo lograr una reversión del proceso anterior, un proceso de privatizaciones, de entrega, de endeudamiento, de achicamiento del Estado, y no de cómo construir un plan para que la población esté a resguardo de la pandemia y la estructura del sistema sanitario se vea reforzado. Eso me parece que es muy claro. Ha habido escándalos de sobreprecio en compra de respiradores, y entonces lo que uno ve es que es un gobierno de facto que está preocupado en ver cómo postergar las elecciones, cómo llevar adelante su plan de persecución, de restauración económica, de endeudamiento, y no cómo dar una respuesta a esta crisis, que es una crisis además muy compleja para un país como Bolivia con un alto nivel de informalidad de la economía, cuando se detiene, cuando hay cuarentena, bueno, ¿cómo se da una respuesta a eso? Entonces, preguntas complejas, situaciones muy difíciles de resolver para todos los países de América Latina, cuando caen en manos de un gobierno de esta naturaleza que está intentando utilizar la pandemia para postergar elecciones, uno podría incluso hacer un cálculo macabro diciendo, bueno, cuanto peor, más le convino para el discurso de postergar elecciones, el resultado está sobre la mesa. Me parece que no hay mucha sorpresa en ese sentido. Bien, y ya que traes el tema este de las elecciones que nombraste, nos quedan algunos pocos minutos, pero me interesaba justamente preguntarte cómo es que queda dispuesto este mapa electoral, justamente teniendo en cuenta que Jeanine Áñez, la presidenta autoproclamada, efectivamente bajó su candidatura un mes antes de las elecciones, que la fecha, la última fecha establecida es el 18 de octubre. Un mes antes de las elecciones, Áñez baja su candidatura y lo que dice es que no es un sacrificio lo que ella hace, sino que es un honor porque lo que está en juego es la democracia de Bolivia. Dando este marco, te quería preguntar cómo es que queda entonces dispuesto este mapa electoral en este país. Bueno, primero Áñez rompió un pacto. Ella, digamos, cayó en la presidencia en términos de paracaidismo, digamos, le cayó la presidencia o ella cayó sobre la presidencia producto de un golpe. Se suponía que iba a estar poco tiempo y dentro del bloque golpista había un acuerdo de que ella no se iba a presentar como candidata. Cuando ella se presenta, genera una tensión muy fuerte, agudiza la fragmentación de los diferentes vectores políticos del golpe, Mesa, ella, Camacho, Quiroga, y a un mes sin monedas de las elecciones, las encuestas daban que Arce, el candidato del MAS, ganaba en primera vuelta ante 4 candidatos golpistas absolutamente fragmentados. Ante eso, Áñez presenta su baja de la candidatura para que pueda haber una segunda vuelta, o sea, haya menos fragmentación. ¿Qué habrá negociado en el medio? ¿Qué tipo de impunidad habrá sellado
por ahora no se sabe. En todo caso, se baja y la última encuesta que apareció ayer dice que Arce sigue encabezando, pero ya con estos números habría segunda vuelta. Por lo tanto, esa estrategia está funcionando, digamos, que es la estrategia de, bueno, hagamos lo posible para llegar a segunda vuelta. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad es que Arce, el MAS, los movimientos sociales que hace un mes atrás salieron a las calles para presionar para que haya elecciones, tienen legitimidad, tienen movilización, tienen base, tienen discurso, tienen construcción histórica, y enfrente hay fuerzas, digamos, diezmadas, con mucho poder, digamos, de apoyo de embajadas, de empresas, de transnacionales, pero un respaldo popular, yo diría que es bastante poco. Y ahí está la paradoja de la postergación de las elecciones. O sea, cuanto más han postergado las elecciones, más les ha permitido avanzar en su proyecto de restauración, pero más la población ha visto lo que era el gobierno, de hecho, de lo que estaba haciendo Áñez, y más apoyo fue perdiendo. Entonces, cuanto más postergan, en realidad, peor para su posibilidad de mantenerse de forma electoral. Ahora, ese es un escenario, faltan muy pocas semanas, pero yo pondría una señal de alerta en el sentido de que ayer estuvo en Estados Unidos reunido Luis Almagro, el secretario de la Organización de Estados Americanos, con el ministro de Interior de Bolivia, que se llama Arturo Murillo, que es tal vez el ministro de facto más, yo diría, sanguinario de todos, el que mayor ha prometido persecuciones, balas, represiones, y juntos dijeron que estaban preocupados porque podría haber un fraude el 18 de octubre en Bolivia. Entonces uno se pregunta, si la OEA va a estar, y es la misma OEA, con el mismo jefe de misión de aquella OEA del año pasado que fue parte del golpe, si el gobierno de facto tiene el control del Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo es que podría haber un fraude? Bueno, uno no puede más que pensar que ante la posibilidad de que vayan a perder las elecciones, construyan un escenario de desconocimiento diciendo que el MAS, no se sabe bajo qué artilugio, habría hecho un fraude, y eso habrá una nueva crisis. Yo creo que, digamos, lo que está en juego acá es si el bloque golpista, diverso, heterogéneo, va a permitir que el MAS regrese al poder político a través de los votos o no. Está claro. Y luego, ¿qué margen tiene para hacerlo? ¿Qué posibilidad y qué tipo de repertorio tiene? Entonces, hay que estar muy atento en lo que pase antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones. Acá, en América Latina, el momento electoral ha pasado a ser, en los últimos tiempos, un momento de posible desestabilización. Y eso la derecha lo sabe perfectamente y trabaja sobre ese escenario. Bueno, está clarísimo, nos quedamos sin tiempo, prendida entonces esa alarma claramente. Nos quedó pasar revista obviamente de un montón de cuestiones, pero el tiempo no es demasiado. Así que en todo caso probablemente en un futuro cercano te volvamos a molestar. Te agradecemos obviamente el contacto y la claridad. Un abrazo grande, gracias a ustedes. Bueno, abrazo grande. Hablábamos con Marco Teruggi desde Venezuela, con este gustito que nos dimos de hacer una comunicación internacional para abrir un poco, decíamos, el foco de análisis, la mirada y ver un poco qué es lo que está pasando en nuestra América profunda. Nos vemos el sábado que viene a esta hora y por este canal. Gracias.